Vamos a ver un caso especial de solución de modelos de programación lineal. El ejemplo dice que se quiere maximizar z siendo este igual a 2x1 más 2x2, sujeta a las restricciones de x1 más x2 menor o igual que 6, 2x1 más x2 menor o igual que 13, y x1 y x2 mayores o iguales que 0. Estandarizando el modelo, tendríamos que z menos 2x1 menos 2x2 va a ser igual a 0, x1 más x2 más s1 igual a 6, y 2x1 más x2 más s2 igual a 13. Teniendo la tabla simplex inicial, nos quedaría como se muestra en la pantalla. Podemos observar que en la fila de z, x1 y x2 ambas tienen un coeficiente negativo. Dado que estamos maximizando, ambas variables mejoran la solución. Y la mejoran en la misma medida, porque ambas tienen la misma magnitud, 2. Por lo tanto, cualquiera de las dos puede ser seleccionada. En este caso, seleccionaremos a x2 como variable de entrada. Para seleccionar la variable de salida, dividimos 6 entre 1, lo que nos da 6, y 13 entre 1, lo que nos da 13. La más restrictiva es la fila 1 con 6. Eso quiere decir que la variable de salida debe de ser S1. Nuestro elemento pivote, en ese caso, sería 1. Y si hacemos nuestra primera iteración, tendríamos ahora nuestra fila 1 ya no sería la fila de S1, sino que sería la fila de X2. Toda la fila pivote debe de ser dividida entre 1. Como está siendo dividida entre la unidad, todos los elementos quedarán igual. Por tanto, tendríamos 1, 1, 1, 0 y 6. La fila 0 o la fila de Z sería menos 2 menos 2 por 1, lo que nos da 0. Luego tenemos menos 2 menos 2 por 1. Nuevamente 0. 0 menos 2 por 1, lo que nos da 2. 0 menos 2 por 0, lo que nos da 0. Y 0 menos 2 por 6, lo que nos da 12. Para la fila 2, tenemos 2 menos 1 por 1, nos da 1. 1 menos 1 por 1 nos da 0. 0 menos 1 por 1, menos 1. 1 menos 1 por 0, 1. Y finalmente, 13 menos 1 por 6, 7. Esta solución nos indica que z es igual a 12, que x2 tome el valor de 6 y que s2 tome el valor de 7. x1 y s1, al no ser básicas, tienen un valor de 0. Si corroboramos en el modelo, tendríamos z es igual a 2 por 0 más 2 por 6, lo que nos da 12, efectivamente. En la primera restricción tendríamos 0 más 6 más 0, lo que nos da 6. Y en la segunda restricción, 2 por 0 más 6 más 7 nos da 13. Efectivamente se puede corroborar. En esta solución podemos observar, tanto como en la solución inicial se cumplía que existía una matriz identidad, es decir, que para las variables de holgura el intercepto entre S1 y S1 era 1 y el intercepto entre S2 y S2 era 1 y todos los demás elementos eran 0, así también en esta primera iteración, solo que la matriz ya no se encuentra junta. En este caso tenemos que el intercepto entre X2 y X2 es 1 y todos los demás elementos son 0. Y el intercepto entre S2 y S2 es 1 y todos los elementos restantes son 0. Como podemos ver, siempre nuestras variables básicas van a tener un 0 en la fila de Z. Podemos observar en esta solución
que además de las variables básicas, la variable x1 presenta un 0 en la fila de la función objetivo. Eso quiere decir que x1 es candidata a entrar a la solución, a pesar de que ya hemos llegado a una solución óptima porque todos los valores son positivos. Al tener un coeficiente de 0, eso quiere decir que ingresamos a la variable x1, pero esta no va a modificar el valor de z, porque sus incrementos serían de 0 por cada unidad de x1. Si hacemos la prueba de ingresar a x1, tendríamos que x1 es la variable de entrada y las variables de salida podrían ser x2 a partir del cociente 6 entre 1 o S2 a partir del cociente 7 entre 1. Como vemos, el más restrictivo es 6, por lo tanto, la variable de salida debería de ser x2. Prácticamente, x1 viene a sustituir a x2 y a formar parte de la solución. Si iteramos, tendríamos que nuestro pivote es 1, por lo tanto, ahora la fila 1, que corresponde a x1, debe de ser dividida entre 1. Como se divide entre la unidad, todos los elementos quedan igual. 1, 1, 1, 0 y 6. Si vemos la fila de z, entonces tendríamos 0 menos 0 por 1, 0. Luego tendríamos 0 menos 0 por 1, tendríamos nuevamente 0. Menos 2 menos 0 por 1 nos daría menos 2. 0 menos 0 por 0 nos daría 0. Y finalmente 12 menos 0 por 6 nos daría 12. La última fila nos quedaría como 1 menos 1 por 1, 0. 0 menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 menos 1 por 1, menos 2. 1 menos 1 por 0, 1. Y finalmente 7 menos 1 por 6, 1. Lo que nos dice que esta solución x1 toma el valor de 6, S2 el valor de 1, x2 y S2 al ser variables no básicas tienen el valor de 0 y z nos da 12. Corroborando con el modelo, entonces tendríamos z es igual a 2 por 6 menos 2 por 0, lo que es 12. La restricción 1, 6 más 0 más 0 es igual a 6. Y la restricción 2, 2 por 6 más 0 más 1 es igual a 13. Como vemos, se valida nuestro modelo. Nuevamente tenemos la matriz identidad, el intercepto de x1 con x1 es 1 y todos los elementos son 0. Y el intercepto entre S2 y S2 es 1 y todos los otros elementos son 0. Nuevamente observamos que hay otra variable con valor 0 en la función objetiva, en este caso es x2. Prácticamente si hacemos que x2 ingrese a la solución, lo que estaríamos haciendo es regresar a la solución previa, sustituyendo a x1 por x2. Por lo tanto, no es necesario volver a hacer otra iteración. Lo que estamos observando acá es un caso especial de los modelos de programación lineal. Si lo vemos gráficamente, tendríamos que la región factible está acotada por el origen, el vértice A y el vértice B. Esto viene dado por la ecuación de la restricción 1, en donde decía que x1 más x2 tenía que ser menor o igual que 6. Aquí los vértices A, en donde x1 es 0 y x2 es 6, y el vértice B, en donde x1 es 6 y x2 es 0, ambos nos dan 12. Y podemos observar en el gráfico que la línea roja que representa la función objetivo
toca completamente a la recta antes de salir de la región factible, lo que quiere decir que cualquier punto en la recta es un punto óptimo. Nos va a dar un Z de 12. Este caso especial recibe el nombre, por lo tanto, de óptimos alternos, es decir, que tenemos múltiples soluciones. En el método simplex, obviamente, vamos a observar solo aquellas que pertenecen a un vértice, porque acordémonos que el método simplex lo que hace es evaluar las soluciones factibles en el vértice. Y hasta aquí con este caso especial.